Bueno, pues buenos días. En el día de hoy, soy la psicóloga Gabriela Tobar Sánchez y en esta ocasión el tema a desarrollar es el papel de la neurociencia en la violencia de género. Me gustaría iniciar la presentación pues hablando un poco sobre lo que es la violencia en general. Y nosotros pues podemos entender que la violencia es un flagelo que ha logrado justamente desestructurar la dinámica familiar. En este caso particularmente, la violencia de género pues está muy asociada como a la cuestión familiar, a la cuestión social, a la cuestión individual, tanto de quien lo padece como quien la ejerce, así como algunas situaciones de las personas que han vivido violencia los ha llevado a tener o a desarrollar estados disociativos de personalidad, y incluso podríamos hablar de alteraciones cerebrales que podrían desmejorar calidad de vida. Es por ello que actualmente es un tema, no podríamos decir que no estudiado, pero sí muy poco estudiado, y cobra relevancia justamente para efectos de lo que ahora vamos a platicar o desarrollar, que son pues cuestiones como muy generales por cuestiones de tiempo, pero que sí se recomienda considerar para eh, pues poder analizar justamente este fenómeno. Bueno, ¿qué es la violencia de género? Me imagino que sí han escuchado qué es la violencia de género. Ahorita se habla mucho, venimos del 8M, donde justamente el Día Internacional de la Mujer se aborda mucho justamente este tipo de temas. Y la violencia de género se refiere a todos los actos que son dañinos y que están dirigidos contra una persona o incluso grupo de personas en razón de su género. La base principal o la razón principal por la cual hablamos de esta violencia tiene que ver con la desigualdad en el género, incluso en el abuso de poder o existencia de normas políticas que de alguna manera pues a lo mejor no hagan tanto bien y hagan pues daño. Nosotros utilizamos este término de violencia de género para pues marcar o remarcar las diferencias que podemos nosotros tener estructurales de poder, donde colocamos a mujeres, a niñas y en algunos casos niños, situaciones de riesgo frente a situaciones de violencia. Entonces, los hombres y los niños también pueden sufrir violencia, no se niega. Sin embargo, las mujeres y las niñas son quienes sufren más la violencia desproporcionada. También tiene que ver la violencia dirigida a población LGTB más, y también con respecto a las normas de masculinidad, feminidad o a las normas de género. Esto tiene que ver con temas como con mitos, estereotipos y roles de género, y de alguna manera esto también puede reforzar la presencia de la violencia en las familias y en las parejas en general. Em, Como ya platicábamos, esta violencia es una expresión de justamente la desigualdad y relaciones de poder que nosotros podemos encontrar por parte del hombre particularmente sobre la mujer, porque culturalmente, socialmente y tradicionalmente el hombre tiene más poder que la mujer con respecto a las normas y a los estereotipos y roles de género, y se manifiesta en personas que hayan o mantengan una relación afectiva. En este caso, no necesariamente puede ser una relación afectiva, también puede ser una relación laboral o donde haya una relación de poder. Eh, la violencia de género, pues sí hay una diferenciación entre roles que socialmente se atribuyen a ciertas personas, a ciertas mujeres, a hombres, y donde la mujer por lo regular tiene una posición inferior con respecto al hombre. Por ejemplo, hay trabajos que nosotros decimos que están sexualizados, o que están estereotipados para hombres y mujeres. Por ejemplo, por lo regular es bastante mucho más común encontrar mujeres en puestos como secretarias, mientras que los hombres es más posible encontrarlos en puestos de jefatura. Entonces, bueno, cualquiera que lesionen o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, vamos a destacar los siguientes tipos de violencia que me imagino han escuchado, han conocido y que creo que es importante pues considerarlos en este proceso. Entonces, pues podemos empezar por las primeras, ¿no? Que es la física.
que la física, pues como su nombre lo dice, tiene que ver con este proceso donde alguien agrede físicamente, en este caso, a la mujer, donde nosotros podemos estar algún tipo de arma, algún tipo de objeto, donde pues el objetivo es dañar o provocar un daño en las mujeres, ¿no? Tanto interno o externo, o sea, pero hay lesiones. Tenemos las psicológicas que tiene que ver con el daño a la estabilidad psicológica, que podemos hablar desde negligencia, podemos hablar desde abandono, podemos hablar desde descuido, celotipia, infidelidad, humillaciones, comparaciones destructivas, lo cual puede conllevar a desarrollar, por ejemplo, patologías como son desarrollo, como es depresión, como es ansiedad, como es aislamiento, como es dependencia incluso, ¿no? En una relación de pareja. Incluso podríamos llegar al suicidio por la devaluación que están presentando las víctimas de este tipo de violencia. Tenemos la violencia patrimonial, que es donde es un acto, es una omisión que va a afectar la supervivencia de la víctima. Esto quiere decir, por ejemplo, que puede ser la sustracción, destrucción, puede ser la retención de objetos, documentos personales, bienes, valores patrimoniales o económicos que de alguna manera ayudan a que la persona pues cubra sus necesidades y pues de alguna manera pues es una manera de violentar. Tenemos la violencia económica que tiene que ver con justamente limitaciones económicas con respecto a la manutención de la persona. Por ejemplo, les limitan el dinero, les cuentan el dinero, eliminan, por ejemplo, los ingresos justamente para que la otra persona pues no tenga libertad ni poder para hacer pues absolutamente nada. Tenemos también la digital, que tiene que ver cuando se utilizan materiales impresos o mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas, internet, de correo electrónico, donde se expone, se difunde o se incluso se comercialice contenido, audios donde se puede hablar de contenido que simule o que sea sexual o íntimo. Ajá. Entonces, pues obviamente hay un daño moral, tanto a las víctimas como a las familias, y esa es la intención de este tipo eh, de violencia. Tenemos la violencia sexual donde se degrada o se daña el cuerpo de la víctima, atenta contra su libertad, contra su dignidad, contra la integridad física. Hay un abuso de poder que va a implicar una supremacía masculina sobre la mujer y la concibe como objeto. También tenemos, por ejemplo, la familiar, que tiene que ver con un abuso de poder que está dirigido a dominar, someter o controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar y donde el agresor pues si tiene o ha tenido algún tipo de parentesco. Y finalmente, pues no menos importante, pero sí uno de los más graves, que es la violencia feminicida, que pues aquí tiene que ver con homicidio de una forma violenta a la mujer justamente solo por ser mujer. Entonces, a eso se refiere como esta primera parte. Ahora, esto, por ejemplo, podríamos preguntarnos cuáles son estas causas de la violencia de género y pues podremos nosotros explicar y decir pues que es multifactorial. Se refiere a que hay factores sociales, factores contextuales, factores culturales, educativos, biológicos, la educación en la familia. Todo esto influye o incide en cómo las personas van o a ser violentas o a ser víctimas de violencia. Ahora, una vez que comprendimos qué es la violencia de género, cómo es que se da la violencia de género, las causas que nos puede generar la violencia de género, es importante ahora sí, esto que les platicaba al inicio, que es un tema poco estudiado, no cero estudiado porque sí se ha hecho investigación, que son las que les voy a comentar a continuación, pero sí es poco estudiado. Hay efectos de la violencia y que podríamos nosotros incluso relacionarnos en procesos biológicos como tiene que ver en los procesos cerebrales. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de, hay investigaciones que están refiriendo consecuencias neuropsicológicas a nivel cerebral y justamente el antecedente, pues justamente es la violencia. ¿Qué puede estar afectando la violencia de pareja o la violencia de género en las víctimas? Por ejemplo, la capacidad de reflexión,
la capacidad de tomar decisiones, incluso planear a largo plazo, que esto tiene que ver con la cantidad de estrés que está viviendo una persona y otros procesos cognitivos, como puede ser la memoria. De hecho, uno de los resultados que se repiten en muchos estudios es que la memoria sí es uno de los principales procesos psicológicos afectados en víctimas de violencia. Ahora, no siempre una víctima de violencia va a estar en una relación de violencia porque aceptaron el ciclo de violencia, eh, sino más bien hay una explicación biológica que nos permite entender, entre las que destaca, por ejemplo, la similitud que existe entre el ciclo de la violencia con el ciclo de una adicción, por ejemplo, en el cerebro. Entonces, esto es importante también entenderlo y analizarlo porque en muchos casos, culturalmente y coloquialmente, en muchas personas es como échale ganas, ya sal de ahí, sal de esa relación. No es tan fácil porque no es una cuestión de voluntad. En muchos casos va a ser una cuestión biológica de dependencia, donde la dependencia no solamente va a tender a ser emocional, sino también una cuestión biológica y donde van a estar involucrados pues neurotransmisores. Otro de los puntos importantes que me gustaría mencionar es que el estrés al que están sometidas las víctimas de violencia también causan alteraciones en cerebros como funciones ejecutivas, por ejemplo. Ya habíamos hablado ahorita en la diapositiva anterior de la memoria y de la toma de decisiones. La manera en cómo van a responder también se ve afectado este tipo de violencia. Ahora, una vez que va a ocurrir este episodio de violencia, la persona justamente puede aceptar o rechazar esta situación, pero justamente una de las cuestiones importantes es que cuando se normaliza, pueden dejar de notar la violencia. Se normaliza y se adaptan y por lo tanto dejan de considerar la violencia como violencia. Entonces, situaciones incómodas como humillaciones a la pareja, gritos, golpes incluso, y entonces eso también, después de un tiempo, esta normalización puede hacer que la gente desarrolle problemas para concentrarse, problemas para tomar decisiones, incluso para planear el futuro, y esto justamente es lo que tiene que ver con el estrés. Pues si hay mucho estrés, las personas les va a costar mucho trabajo concentrarse en el futuro porque lo que demanda el cuerpo, lo que demanda el cerebro es una resolución inmediata en este momento de este problema que me está generando estrés. Ujú. Eh, Otro punto importante que hay que comentar es la violencia física. Ya habíamos platicado que este es un tipo de violencia de género y unos datos importantes que nos da la estadística es que el 80% de las mujeres que sobreviven a la violencia física y que ingresan a urgencias muchas veces reciben golpes en la cabeza, en la cara y en el cuello. Y en de ellas, al menos el 40% han tenido un episodio de pérdida de conciencia y el 68% de estas pueden tener traumatismo craneoencefálico. Entonces, eso también es importante para poder entender cómo estos efectos o estas consecuencias eh, dentro de este proceso. Ahora, entre los presuntos implicados que podemos nosotros observar dentro de la violencia, pues podemos hablar del cortisol, que tiene que ver con el estrés permanente, y este cortisol puede dañar las conexiones que se dan entre las neuronas y que se puede traducir en secuelas, pues neuropsicológicas, que es de las que venimos hablando, y el estrés en el que las víctimas de violencia es muy similar al de una víctima de estrés postraumático, aunque es un poco más complejo. Provoca un desequilibrio del control emocional, problemas para relacionarse con los demás, puede impactar en la autoestima, ya que hay una cuestión también bastante importante. Como ya revisamos que hay pérdida de conciencia cuando hay violencia física, por ejemplo, si comparamos una víctima de violencia de género con otro tipo de víctima de otra índole, una de las cuestiones importantes es que eh, las mujeres que son víctimas de violencia se les demanda y se les exige que cuenten toda la relatoría del lo que fueron víctimas, cuando a veces orgánicamente eso es imposible. Y es el único delito donde se les demanda y se les solicita que cuenten todo como fue, que recuerden cómo pasó la situación. Cuando si fuera víctima de otro tipo de violencia, seguramente no se les demandaría con tal exactitud ese tipo de información. Información que, repito, está condicionada también por los efectos que tiene en la memoria y en la conciencia este tipo de violencia.
Hay investigaciones que nos van a dar información bastante interesante. Por ejemplo, nos hablan de investigaciones donde se realizaron resonancias magnéticas a 28 mujeres sobrevivientes y a 27 no víctimas de violencia de género de entre 18 y 62 años, y hay diferencias estructurales entre las mujeres que habían sufrido violencia de género. Entre las que nosotros podemos encontrar, las víctimas pueden encontrar alteraciones en el área, volumen, grosor en el surco lateral, en áreas temporales, áreas frontales, áreas occipitales, parietales y límbicas. Obviamente, pues hay que considerar que esto es consecuencia no solo de la violencia de género, o sea, psicológica, sino también puede ser consecuencia de violencia física, como lo acabamos de platicar. También muestran menos volumen y superficie cerebral en el surco temporal, derecho o izquierdo, en el giro inferior frontal, la corteza cingulada anterior izquierda y el precúneo y el occipital derecho principalmente. Este estudio también nos ayuda a entender las secuelas cerebrales que podemos observar después de la violencia. Entonces, hay alteraciones que sí están asociadas a estas experiencias, como el estrés postraumático, por ejemplo, los intentos de estrangulamiento, los traumatismos cerebrales y los traumatismos desde la infancia, si fuera el caso. Ujú. Entonces, esto es importante también considerarlo para este tipo de procesos. Tenemos también el impacto de neurotransmisores, por ejemplo, suelen presentar alteraciones cerebrales en sobreactivación de la amígdala, justamente por todo esto que hemos platicado del estrés, la memoria emocional, que también tiene que ver con los instintos más primitivos del ser humano. Y, por ejemplo, también con esta parte de la recompensa y el placer, pues se va a liberar la dopamina y la serotonina. ¿Y en qué momento aparece esto? A veces pasa posteriormente de la pelea o del pleito que se da en una relación de pareja. Es decir, hay una situación de estrés, me peleo, a lo mejor me violentan y después cuando yo me arreglo o me reconcilio con mi pareja, se libera la dopamina y la serotonina. Esto me va a generar placer. Por ejemplo, podemos enojarnos, pero me contesta siempre los mensajes. El cerebro se va acostumbrando y entonces eso también va ayudando a que también yo genere una relación dependiente, no tanto por la dependencia emocional, sino por todos los neurotransmisores que están dentro de este tipo de procesos. Otra investigación nos dice, por ejemplo, sobre el diagnóstico de estrés postraumático, donde nos hablan de, se equipara, por ejemplo, la violencia de género a la tortura y a la guerra, cómo cambia la estructura cerebral, cómo cambia la estructura funcional y que son detectables en la dinámica cortical. Entonces se puede ver justamente cómo esto impacta en la percepción del dolor, en la atención, en la emoción. Ya habíamos platicado, se llega a normalizar justamente esta violencia y entonces al normalizarla, pues claramente la detección de esto ya no sucede, ¿no? Se van habituando a ese tipo de vida. Entonces, personas con estrés postraumático no van a presentar capacidad de afrontamiento que necesitan para responder ante estímulos amenazantes. Y si esto se equipara con mujeres que han vivido violencia, pues también aquí hay otra cuestión importante que podrían responder de no de la manera más asertiva. Y pues seguramente esto es importante para nosotros que nos dedicamos a la atención o a la salud mental, pues para mejorar la calidad de vida. También, por ejemplo, hablamos de dopamina, glutamato y la agresión por la alteración en el sistema dopaminérgico que lleva a los sujetos a un estado de exagerada defensa. Entonces van a estar en defensa permanente, lo que hace también que aumente el índice de estrés. Otro punto importante que también quería mencionar es que justamente se puede desempeñar, se puede desarrollar una adicción a la violencia. Este desequilibrio deshormonal del que hemos estado platicando, claro que sí, puede hacer que la persona sienta ansias de conservar y desear a su pareja, aunque sea víctima de violencia. Entonces, esto es lo que hace que tengan comportamientos que permitan ciertos comportamientos que en otro momento, en otro contexto y en otra situación posiblemente no soportaría. Entonces, eh, quien es víctima de violencia va a trabajar cada vez más para mantener esa relación y obviamente volvamos a esta luna de miel donde nos reconciliamos y estamos todo bien, pero es donde se obtendrá más dopamina. Es decir, este neurotransmisor es quien nos va a ayudar a generar justamente o a desarrollar esta adicción. Entonces, la droga da ese subidón y después viene el bajón y entonces también podemos tener como este síndrome de abstinencia.
Entonces, de alguna manera, el circuito, cuando tenemos este tipo de relación con una persona que es adicta a alguna sustancia, se van a parecer mucho. Y bueno, como para ir cerrando, creo que es importante o considero importante que, o sea, si en el proceso terapéutico se trabaja con víctimas de violencia, podamos recurrir eh, a lo mejor a este tipo de información para poder integrar el trabajo terapéutico, para tener una visión un poquito más completa y más holística, donde para una víctima no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque hay factores orgánicos o biológicos que necesitamos tomar en cuenta para un posible tratamiento. Pues les agradezco mucho su presencia y pues esta es mi presentación. Muchas, muchas gracias.